Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última clase del curso de métodos de investigación. Como es obvio, por último vamos a ver la etapa final de hacer una investigación. Después de haber preparado un proyecto, revisado la literatura, el marco teórico, después de haber empleado encuestas o investigaciones de campo, pues ahora nos encontramos con una serie de datos los cuales necesitan ser procesados. Así que en esta clase vamos a ver esto, ¿no? Primero la recopilación, codificación de datos, después el uso de estadística descriptiva por lo menos para procesarlos. Veremos nociones básicas de estadística inferencial también y terminaremos cómo estos datos deberían ser representados. En cuanto a la recopilación y codificación de datos, señalar que codificar implica o es asignar números, a veces no solamente números, a veces signos a las respuestas. En la placa pueden ver una recopilación de datos al lado izquierdo, la columna izquierda de la placa, ven los mismos datos del estado civil recopilados pero no codificados. Esto también es posible porque la codificación es algo que el investigador puede optar por hacer o no. La codificación ayuda mucho, como vemos en la columna derecha, cada respuesta posible que el respondiente nos dio, o todos los respondientes nos dieron, tiene un número asignado, así soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre, cada uno de estas respuestas tiene un número. Si eso hacemos con todas las respuestas de nuestro cuestionario, pues luego al cargar estos números a una planilla electrónica, aunque sea, por más que existen software especializado para esos fines como SPSS, que algunos seguramente conocen, y si no más adelante en otros cursos también vamos a conocerlo nosotros, pero una sencilla planilla electrónica como Excel u otra nos sirve y ayuda mucho en el procesamiento de esos datos cuando los mismos son codificados. En el otro ejemplo tienen lo que se llama un formato para reunir esos datos. Ahí arriba ven que este formato está en este momento vacío, pero está preparado como para ir rellenando con esos números previamente codificados, llenaríamos esos espacios. Ven que las columnas corresponden a las variables que se estudiaron en este supuesto caso, que vendría a ser género, la primera variable, año escolar de los niños, edificio en el cual estudian, examen de lectura, examen de matemáticas. Entonces las columnas les reservamos para las variables y las filas de la tabla reservamos para los respondientes, para los participantes. De modo que pueden ver abajo esa misma tabla, ese mismo formato, pero está ya lleno de los resultados, ¿no? Y ahí podemos ver que la primera persona, segunda y tercera respectivamente, sus nombres ya fueron codificados. Recuérdense que en la primera clase ya hablamos de la ética de la investigación y dijimos que la identidad de nuestros respondientes siempre tiene que ser resguardada y esa es una de las formas de hacerlo. No ponemos nombres, sino codificamos también la identidad de nuestros participantes. Ahora bien, para procesar esos datos, la ventaja que vamos a tener al hacerlo de esta forma es que si recibimos 80, 100 cuestionarios y codificamos las respuestas y asentamos esas respuestas en nuestro formato, que vendría a ser una planilla electrónica, una vez que lo hacemos, pues ya podemos olvidarnos de nuestras hojas. Todas las respuestas de estos cuestionarios las volcamos en un solo documento y así nos va a ser mucho más fácil procesar y representar esos datos. La representación de datos la hacemos o analizamos esos resultados a través de la estadística. La estadística puede ser de dos naturalezas, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva es algo que tendríamos que profundizar por lo menos porque cada una de las investigaciones cuantitativas requiere de ella. La estadística inferencial solamente consiste en resolver una fórmula para probar hipótesis.
Y como ya sabemos que no todas las investigaciones llevan hipótesis estadísticas, así que no siempre vamos a usar esa segunda clase de estadística. Ahora, en cuanto a la de estadística descriptiva, pues lo más sencillo es representar algo a través de una distribución de puntajes. Supongamos que en esta mi placa anterior vimos un ejemplo en el cual se medía el rendimiento de unos niños, estudiantes en lectura, matemáticas. Supongamos que lo que tenemos acá son los resultados de esta prueba que tenía 60 puntos y cada barra que vemos en esa distribución indica el número de alumnos que consiguieron un determinado porcentaje. Como se puede observar, por ejemplo, el mayor número de niños alcanzó el puntaje que se comprende entre 50 y 55 puntos, que es la barra de mayor longitud, que corresponde a unos 46 alumnos, ¿no? Parece que un solo alumno era aquel que consiguió una nota menor de 15 puntos. Esta es la primera forma de representar y analizar, procesar nuestros datos estadísticamente. La otra, un poquito más compleja, más profunda, es hallar algunas medidas estadísticas. Esas medidas normalmente son de dos clases: medidas de tendencia central, como moda, mediana. Esas medidas normalmente le llamamos promedios, ¿no? En estadística se llaman medidas de tendencia central. Y existen tres medidas de tendencia central. Son los puntajes promedios, ¿no? Las tres son puntajes promedios. De ellas, la que es más exacta es la media aritmética. Media aritmética cuya fórmula pueden ver en esta placa. Consiste en sumar la totalidad de los puntos obtenidos y dividirla por el número de participantes o por el tamaño de la muestra. No es bastante sencillo, es si tendríamos que hacer media aritmética de la edad de los participantes de este curso en métodos de investigación, pues sumaríamos nuestras edades y lo dividiríamos entre la cantidad de participantes que somos. Esa sería la media aritmética de la edad de participantes de este curso. Ahora, la otra tendencia central, la otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana ya no es una medida aritmética porque no realizamos ninguna operación aritmética. La mediana simplemente consiste en organizar nuestros datos, ordenarlos de mayor a menor y encontrar aquel que se encuentra en el medio. Cuando hay dos números que se encuentran en el medio, pues ahí sí los sumamos y dividimos, hacemos un promedio de esos dos puntajes. Esa sería la mediana. Y finalmente la moda vendría a ser una medida que es apropiada para variables cualitativas, aquellas variables que no podemos nosotros cuantificar. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Para estas medidas, entonces sirve la moda. También tenemos que ver si los extremos son muy llamativos, ¿no? De repente, media aritmética puede engañar. Por ejemplo, hay una ciudad norteamericana que se llama Richmond, no es una ciudad grande, pero se lee que el promedio o media aritmética de ingresos de los ciudadanos de Richmond es de mayor de $2 millones por mes. Entonces uno lee esta estadística y creería que es una ciudad donde habitan solamente personas muy ricas, solamente millonarios. Sin embargo, uno va a esa ciudad y ve que hay gente de toda clase social. Resulta que en esa pequeña ciudad vive el hombre que por muchos años era el hombre más rico del mundo, que es el señor Bill Gates, cuyos ingresos son tan exageradamente diferentes del promedio que distorsionan en cierta medida esta media aritmética de ingresos de esa ciudad. En estos casos, cuando esos extremos son tan grandes, entonces sí conviene calcular mejor la mediana que la media aritmética. Ahora bien, aparte de esas medidas de tendencia central, como había dicho ya anteriormente, existen también medidas que se llaman de dispersión o variabilidad. El porqué de esas medidas se puede explicar fácilmente en el ejemplo que ahora quiero presentarles en esta diapositiva. Fíjense en las dos distribuciones que tenemos acá, distribuciones de puntajes muy pequeñas para que el ejemplo sea claro. En una tenemos
como si fueran 5 notas que sacaron, 5 puntos que sacaron alumnos de un examen de 10 puntos. Y los resultados fueran 1, 3, 5, 7 y 9. Sin embargo, en el otro curso, digamos que del mismo examen, del mismo cuestionario, se obtuvieron notas 3, 4, 5, 6 y 7. Un rápido cálculo nos muestra que estas dos distribuciones suman exactamente lo mismo, 25 puntos. Si las dividimos entre 5 participantes, entonces nuestra media aritmética va a ser exactamente igual para dos distribuciones. Sin embargo, a primera vista podemos observar que esas dos distribuciones no son las mismas, pues la primera de ellas tiene extremos muy diferentes que la segunda. En la primera había un alumno que apenas sacó un punto y otro que casi sabía todo porque sacó 9. En la otra, si bien no había esos extremos, en realidad el promedio de este grupo salió igual. Y esta es la razón, pues si solamente representásemos nuestras distribuciones a través de una medida de tendencia central, no representaríamos todo el cuadro. Para representar también esta diferencia de la dispersión que existe entre estos puntajes, necesitamos calcular una de las 3 medidas que existen también de variabilidad o de dispersión. Y esas medidas son la varianza, la desviación estándar e intervalo. El intervalo es solamente la diferencia entre los extremos. Las dos restantes medidas implican un cálculo aritmético bastante complejo, por lo cual lo dejo para los materiales en la clase. Acá ven la fórmula de la desviación estándar. Es fácil resolverla aún para personas que no tuvieron todavía experiencia alguna con estadística descriptiva. Entonces, la desviación estándar es lo mismo que la varianza, porque la varianza es la elevación al cuadrado de la desviación estándar y esta última, como tiene una raíz cuadrada, es obvio que antes de resolver la fórmula también tenemos que hallar la varianza. La diferencia solamente existe a propósito de investigaciones de tipo experimental cuando necesitamos probar una hipótesis. Algunas pruebas estadísticas de hipótesis requieren que se use la varianza y otras requieren que se use la desviación estándar. Ahora, esas nociones básicas de investigación, de estadística también inferencial, para esto les remito a materiales de clase, porque ya como dije, no siempre, más bien en nuestro medio, pocas veces se llega a utilizar estas fórmulas, ya que necesitamos hacer un experimento cada vez que queramos usar esta clase de estadística. Ahora bien, después ya de haber analizado nuestros materiales, después de haberlos organizado, el último paso que tenemos que hacer es representar los resultados que obtuvimos. Esta representación de datos no siempre tiene que ser a través de gráficos o tablas. En primer lugar, los datos simples, podemos hacer en una forma de descripción escrita. La misma consiste en incorporar esos resultados dentro del texto de nuestra narrativa. El ejemplo está en la placa. El autor tal llevó a cabo un estudio en el cual tuvo los siguientes resultados. Hacemos 2 puntos y mencionamos estos resultados en el párrafo en el cual estamos narrando. Es la forma más simple y se puede aplicar siempre que nuestros resultados no sean muy complejos. La segunda forma de representar los resultados es una representación que se llama semitabulada. Esta, como vemos en el siguiente ejemplo, también se incorpora dentro de nuestra narrativa, dentro de nuestro texto, pero ya aprovecha de estos ciertas formas semitabuladas haciendo listas. Por ejemplo, acá leemos que en el Reino Unido, de acuerdo con los censos religiosos, se obtuvieron resultados según los cuales en diferentes épocas había esta y esta cantidad de personas que asistían a ceremonias religiosas. Y para facilitar la lectura, pues se hace un listado de estos resultados. Al pasar esas 2 formas de investigación, de representar datos que tienen más bien origen descriptivo o la forma descriptiva,
Pasemos a lo que más realmente se utiliza, que son los gráficos y las tablas. La palabra gráfico en realidad no la usamos en la nomenclatura de la APA que estamos siguiendo en nuestra universidad. Cuando representamos los resultados a través de un gráfico lo llamamos figura. Esas figuras o gráficos pueden ser, por ejemplo, columnas simples. En este caso que ven en la placa se utiliza cuando hay una sola variable, por ejemplo, edad, y que se distribuye en diferentes sectores, es apropiado utilizar esa clase de columnas. Las columnas compuestas que vemos ahora en la siguiente transparencia sirven cuando queremos comparar resultados de dos variables. Imaginemos que este gráfico represente, aparte de edad, también sexo. Así que la columna oscura sería, por ejemplo, sexo masculino, y la blanca con rayas sería el sexo femenino. Así podemos representar tanto la edad como el sexo en un solo gráfico. La tercera clase de gráficos que se usan mucho es este de gráfico lineal, que normalmente utilizamos cuando queremos representar cómo se comporta algo a través del tiempo. Digamos que eso 1, 3, 4 del gráfico significan los meses de una época del año, y la línea que está uniendo estos ejes sería, por ejemplo, la cantidad de ventas que un negocio, una empresa está teniendo a través de ese periodo, que en este caso vemos que al principio subió, pero en los últimos meses está descendiendo. El siguiente es un ejemplo de gráfico lineal también, pero compuesto. Esto otra vez sirve como para representar, por ejemplo, las ventas de diferentes productos a lo largo de un espacio de tiempo. Finalmente, este gráfico circular que usamos mucho, le llamamos en nuestro ámbito gráfico de torta, es un gráfico que también representa una sola variable, pero la diferencia de esas barras o la diferencia de las columnas es que acá siempre necesitamos representar los datos en porcentaje y siempre tenemos que cuidar que la totalidad de los datos resultados representados cierre el 100%. Cuando queremos representar una figura o gráfico de tipo demográfico, ¿no? Como este que tenemos acá enfrente, que se llama gráfico de tipo pirámide, es apropiado para representar estos datos de hombres y mujeres por edades, por ejemplo, que viven en un país, en una región, etcétera, o que asisten a una universidad. Quiero cerrar esta clase con la última forma, digamos, de la cual se puede representar los datos, los resultados, que son las tablas. Lo dejé al final porque la tabla es mucho más flexible que estos gráficos y se recomienda su uso en los trabajos de investigación. Voy a usar este sencillo ejemplo para ver los pasos que se tienen que dar para construir una tabla. Esto que ven ahora vendría a ser un supuesto caso de un punto de partida en el cual el investigador estudió a hombres y mujeres a ver si están a favor o no de la igualdad de género. Lo que nosotros siempre tenemos es esto, una cantidad desorganizada de datos de hombres y mujeres que opinan a favor o en contra de algo. Y el primer paso que tenemos que hacer es tomar la primera variable, por ejemplo, la variable independiente, que vendría a ser el sexo en este caso, y separar estos resultados en dos grupos. Poner mujeres aparte, hombres aparte. Esto es un poquito más organizado, pero requiere del tercer paso, donde dentro de cada categoría del sexo, como pueden observar en esta placa, dentro de las mujeres y dentro de los hombres, otra vez separamos los que están a favor y los que están en contra. Si podemos imaginarnos un poco mirando el cuadro y eliminar las figuras que representan hombres y mujeres y convertirlos en números, entonces ya podemos visualizar que lo que tenemos acá enfrente es un principio incipiente todavía de una tabla. Pues el paso 4 consiste en esto, contar cuántos casos se encuentran en cada celda y colocarlos en los respectivos lugares. De este modo, pues tenemos 8 mujeres a favor, 2 en contra, 6 y 4 en caso de los hombres.
Y esto, convirtiendo esos resultados en porcentaje, nos da lo que se llama el núcleo de la tabla. Digo núcleo porque esos números no serían comprensibles para alguien que los mirase sin que tuviera una columna a la izquierda y otra fila arriba que le explicara qué estos números significan. De modo que el producto final sería este que ahora podemos visualizar, ¿no? Una tabla necesita también su respectivo número y el nombre, un título tenemos que darle a cada tabla. La regla es que este título exprese las variables que así se están analizando. Y finalmente tenemos que agregarle la columna matriz que representa a los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, y la fila matriz que en este caso representa a las mujeres y hombres. De esta forma entonces llegamos a representar los resultados a través de una tabla, que es la manera, como dije, más flexible y más recomendable. Por último, necesitamos hacer un análisis de los resultados de la tabla. Nunca podemos dejar una tabla, un gráfico sin este análisis, sin el comentario. Esta obligación que tiene esto hace que a veces la interpretación no es la más adecuada. Muchas veces nuestros estudiantes, no digo muchas veces, a veces ellos repiten simplemente lo que ya se observa en cada celda. No nos ha de extrañar que en este caso muchos dirían, bueno, como se ve, 80% de mujeres están a favor, 20 en contra, y en caso de hombres, 60 a favor, 40 en contra. Es algo que se repite, que ya es visto y no corresponde a un tipo de interpretación. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que si representamos dos variables, tenemos que sacar dos conclusiones de esta tabla y mirarla de acuerdo a la una y a la otra variable representada. Tomemos, por ejemplo, la variable sexo, miremos esta tabla y respondamos, ¿cuál es el sexo que más está a favor de la igualdad del sexo? Entonces la respuesta es obvia y nuestra primera conclusión tendría que ir en esta dirección, decir algo así como se puede observar, las mujeres están más a favor que los hombres con la igualdad sexual. ¿Por qué? Porque es 80% de mujeres frente a 60% de los hombres. La segunda conclusión entonces sería olvidarnos del sexo y mirar la tabla en función de la gente en general. ¿Quién está más a favor y más en contra independientemente del género? Y acá la respuesta otra vez obvia, diríamos que independientemente del sexo, la mayoría de los encuestados, tanto entre hombres como entre mujeres, está a favor y la minoría está en contra. Bueno, con esto termino no solamente esta clase, sino terminamos satisfactoriamente nuestro curso. Le agradezco mucho la participación, la paciencia por todo este momento de compartir. Hasta luego.